Imagina que estás sentado frente a un hombre perfectamente normal, bien vestido, educado, con una sonrisa cálida. Te habla de su trabajo, de su familia, de sus sueños. Y tú, sin saberlo, estás mirando a los ojos de alguien que ya ha matado. ¿Qué hay dentro de esa mente? ¿Qué sucede en el cerebro de una persona que no solo es capaz de quitarle la vida a otro ser humano, sino que lo disfruta? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los rincones más oscuros de la psicología criminal. No es una película, no es ficción, es la realidad más perturbadora que existe y necesitas entenderla. Durante décadas, cuando la gente pensaba en un asesino en serie, imaginaba a alguien sucio, agresivo, visiblemente perturbado, alguien que se nota diferente desde lejos. Ese error ha costado vidas. Ted Bundy era guapo, carismático, estudiante y de derecho. Sus vecinos lo describían como encantador. Las mujeres se acercaban a él voluntariamente. Y precisamente eso era su arma más letal, su capacidad de parecer completamente normal. John Wayne Gacy organizaba fiestas para niños del barrio. Se disfrazaba de payaso. Era respetado en su comunidad. Y en el sótano de su casa había 33 cadáveres. Dennis Rader, conocido como BTK, que significa Bind, Torture, Kill, fue diácono de su iglesia durante años mientras asesinaba familias enteras. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede coexistir tanta normalidad aparente con tanta oscuridad interior? La respuesta está en la mente, y más específicamente en algo que los psicólogos llaman la máscara de la cordura. Los psicólogos forenses llevan más de medio siglo intentando responder una pregunta fundamental. ¿Se nace asesino o se hace? Y la respuesta, basada en décadas de investigación, entrevistas directas con asesinos convictos y estudios cerebrales, es inquietante. Es las dos cosas al mismo tiempo. Existe lo que se conoce como el triángulo oscuro de la personalidad: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Cuando estos tres rasgos se combinan en su forma más extrema en una sola persona, el resultado puede ser devastador. Un psicópata no siente empatía de la misma manera que tú o yo. Para ellos, las demás personas no son seres humanos con emociones y valor propio. Son objetos, herramientas o simplemente obstáculos. Estudios de neuroimagen han demostrado que el cerebro de un psicópata tiene diferencias estructurales reales. La amígdala, la región cerebral responsable del miedo y la empatía, tiene menor actividad. El córtex prefrontal, que regula el control de impulsos y el juicio moral, funciona de manera distinta. Pero aquí viene lo más importante. El cerebro solo es el terreno. El trauma es la semilla. La mayoría de los asesinos en serie documentados comparten algo en común: una infancia marcada por el abuso, el abandono, la humillación o la violencia. No es una excusa, es un patrón. Jeffrey Dahmer, quizás uno de los casos más perturbadores de la historia, fue un niño solitario, ignorado por sus padres durante un divorcio traumático. Desde pequeño mostraba fascinación por los animales muertos. Desarticulaba insectos, guardaba huesos. Y nadie lo notó, nadie intervino. Edmund Kemper sufrió años de abuso psicológico severo por parte de su madre. Ella lo encerraba en el sótano porque decía que era peligroso para sus hermanas. Lo degradaba constantemente, y en esa oscuridad, la mente de Kemper
construyó un mundo interior lleno de fantasías violentas que, con el tiempo, dejaron de ser solo fantasías. Albert Fish, llamado el hombre lobo de Wisteria, fue internado en un orfanato de niños donde era sometido a flagelaciones regulares. Con el tiempo, el dolor físico se convirtió para él en fuente de placer, un cruce neurológico entre dolor y satisfacción, que los psicólogos llaman parafilia masoquista, con extensión sádica. El patrón se repite una y otra vez. Trauma, profundo, malos aislamiento. Ausencia de intervención. Una mente que construye sus propias reglas. Aquí llegamos a uno de los aspectos más oscuros y menos discutidos de la psicología del asesino en serie. Antes del primer crimen, hay años de fantasía. Los investigadores del FBI, tras entrevistar a 36 asesinos en serie convictos en la famosa investigación de los años 70 y 80, descubrieron algo sorprendente. Todos, absolutamente todos, habían desarrollado fantasías detalladas y repetitivas sobre violencia, control y muerte mucho antes de actuar. Las fantasías cumplen una función psicológica. Son el ensayo mental del crimen. Y con cada repetición, la fantasía necesita más intensidad para producir el mismo efecto. Es un mecanismo idéntico al de la adicción química, pero en el terreno psicológico. El cerebro busca estímulos cada vez más extremos para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. Algunos asesinos describen ese momento. El primero en que la fantasía se convierte en realidad, como una especie de alivio, como si finalmente el mundo interior y el mundo exterior se hubieran alineado. Y eso es lo que hace que detenerse sea, para ellos, casi imposible sin intervención externa. Ahora llegamos al punto más oscuro de esta historia. Y pido que lo escuches como lo que es. Un análisis clínico de uno de los casos más estudiados de la psicología forense moderna. Jeffrey Dahmer no era simplemente un asesino. Era el resultado extremo de un proceso psicológico que comenzó décadas antes de su primer crimen. Su psicólogo de la defensa, el Dr. Fred Berlin, explicó durante el juicio que Dahmer desarrolló lo que se diagnostica como necrofilia combinada con trastorno de personalidad límite y esquizotípico. No elegía estas atracciones. Eran el producto de años de distorsión psicológica acumulada. Dahmer no quería compañeros de vida, los quería permanentes, incapaces de abandonarlo. Eso dice mucho sobre su miedo al abandono, que los psicólogos rastrean hasta la infancia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la necrofilia en asesinos seriales no es simplemente maldad. Es el punto final de una cadena de distorsiones psicológicas que comenzaron con trauma, siguieron con aislamiento, se desarrollaron en fantasías y escalaron hasta lo inimaginable. El FBI la clasifica como comportamiento de control post-mortem, la búsqueda del dominio absoluto sobre otro ser humano, incluso después de la muerte. Es la expresión más extrema de un trastorno de control e intimidad distorsionada. Conocer este mecanismo no es glorificarlo, es entenderlo. Y entenderlo es la única forma de detectarlo, prevenirlo e intervenir a tiempo. Una pregunta que muchas personas hacen. ¿Podría un asesino en serie simplemente parar? La respuesta de la ciencia es compleja. En muy pocos casos documentados, individuos con tendencias violentas severas han logrado canalizarlas a través de terapia intensiva, medicación antiandrógena o simplemente a través de una razón externa lo suficientemente poderosa
una relación, una fe, una consecuencia real, que funcionó como freno. BTK, Denise Rader, estuvo sin matar durante años, no porque hubiera sanado, sino porque las circunstancias no lo activaron. El impulso seguía ahí, latente, esperando. La mayoría de los expertos concuerda. Sin intervención profesional profunda y sostenida, un asesino en serie con trastorno antisocial severo no se detiene. Escala. Uno de los errores más costosos que cometemos como sociedad es creer que los monstruos se ven como monstruos. Creemos que si hubiera alguien así cerca de nosotros, lo sabríamos, lo notaríamos. Habría señales obvias, pero la investigación dice lo contrario. El 70% de los asesinos en serie, estudiados por el FBI, tenían trabajos estables. Muchos estaban casados, muchos tenían hijos, y en sus comunidades eran conocidos como personas amables, serviciales, incluso admiradas. Lo que sí existe son señales tempranas que, si se detectan a tiempo, pueden cambiar el curso de una vida. Crueldad hacia animales en la infancia, especialmente combinada con incendios provocados y enuresis nocturna, conocida como la tríada de McDonald en psicología forense. Aislamiento social severo, fantasías violentas expresadas abiertamente, incapacidad total para sentir remordimiento, historial de abuso sufrido sin intervención terapéutica. Ninguno de estos factores por sí solo hace a alguien un asesino, pero su combinación es una señal de alarma que la psicología clínica toma muy en serio. Hemos recorrido hoy uno de los caminos más oscuros de la mente humana. Hemos visto cómo se forma, cómo crece y cómo actúa la psicología de un asesino en serie. Pero quiero que te quedes con algo que va más allá del horror. Los monstruos no nacen completos, se construyen. Se construyen en el silencio de los hogares donde nadie pregunta, en las escuelas donde nadie nota, en las comunidades donde nadie interviene. Entender la mente criminal no es justificarla, es lo opuesto. Es la única herramienta real que tenemos para interrumpir el ciclo antes de que sea demasiado tarde. La psicología forense no existe para explicar el mal, existe para prevenirlo. Y si algo de lo que viste hoy te resuena, no en ti mismo, sino en alguien que conoces, recuerda que la intervención temprana puede cambiar el destino de muchas vidas. La mente humana es el territorio más complejo del universo conocido. Y dentro de ella, la línea entre la oscuridad y la luz es más delgada de lo que quisiéramos creer. Gracias por acompañarme hasta el final.